Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a mostrar las nuevas características de D5 Render de la versión 2.8. Hay algunas mejoras sobre las actualizaciones de la última versión y además tenemos cosas nuevas para hacer que nuestros renders todavía sean más reales. Y por supuesto te recuerdo que puedes utilizar D5 Render totalmente gratuito, pero que si quieres todas las funciones para sacarle el máximo partido, abajo te voy a dejar un enlace donde puedes hacer clic y tener un descuento sobre el plan Pro. Vamos a ver desde cómo mejorar un material a cómo utilizar la nueva herramienta de inteligencia artificial para mejorar los renders así de rápido. Lo que es muy útil sobre todo cuando hay personas, porque en este tipo de programas siempre suelen ser un poquito más irreales. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Lo primero que vamos a ver va a ser un efecto que me parece muy bueno y es para los materiales semitransparentes. Por ejemplo, si yo tengo esta fachada y quiero que sea una fachada semitransparente, es súper fácil hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente le vamos a dar a la I para activar el selector de materiales, o bien puedes hacer clic aquí arriba y vas a seleccionar tu material, que en este caso sería este de fachada. Y ahora nos vamos a venir aquí al lateral y vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero tenemos que hacer clic aquí en la plantilla de material y elegir el material transparente. Una vez lo hagamos ya podemos observar cómo ya se queda medio semitransparente. Obviamente esto después a la hora de sacar el render va a salir muchísimo mejor. Desde aquí podemos cambiar las normales, es decir, si queremos que estén más pronunciadas o menos, la reflexión especular que va a tener, la refracción también podemos subirla más o podemos ponerla menos pronunciada para elegir cómo van a pasar los rayos de luz a través de este material, y lo que nos interesa está justo aquí abajo, en opacidad. Aquí podemos ponerle más opacidad o podemos ponerle menos. Entonces vamos a ir eligiendo cómo de semitransparente va a ser nuestro material. Pero lo realmente interesante y una de las características de esta nueva versión es que si hacemos clic sobre este botón, se nos abre esta pestaña y aquí podemos decirle que esté afectada por la luz. De esta forma el material ya cambia según la luz que incide en él. Además también podrías ponerle un mapa de opacidad para generar ciertos efectos en la opacidad del mismo material. Otra de las nuevas características de esta nueva versión es que puedes cambiar tanto el color del cielo como de la luz del cielo. Es decir, si tú quieres que sea un color diferente, puedes hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a darle aquí arriba donde pone ambiente y se te va a abrir esta pestaña. Aquí bien podemos elegir el cielo por HDRI o podemos poner Geo and Sky. En este caso lo vamos a dejar en HDRI porque también lo podemos pintar. Vamos a bajar y aquí podemos elegir si queremos que nos cambie solo la luz del cielo, que nos cambie el fondo o todo. Si yo pongo todo, me va a cambiar el color de todo esto de aquí. Por ejemplo, si yo cambio la temperatura y pongo que sea una temperatura más fría, automáticamente podemos ver cómo va cambiando. Ahora lo dejamos como estaba y vamos a color de cielo. Aquí podemos hacer lo mismo, podemos cambiar el área de efectos, si solo la luz, solo el fondo o todo, y desde aquí le podemos poner más saturación o menos saturación, por si queremos un render más apagado o más vivo. Y desde aquí, obviamente esto ya es si te pones en modo súper creativo, le puedes cambiar el color y poner otros colores al cielo. Vamos a ver qué pasaría si ponemos, por ejemplo, solo luz del cielo. Vemos que nos cambia el tono de donde cae la luz solar, es decir, en nuestros modelos. Y si ponemos solo fondo, nos cambia solo el color del fondo. En este caso lo voy a dejar como estaba, lo voy a dejar en 0 y así me queda el render con la luz natural del HDRI. Y con este modelo te voy a enseñar la herramienta de inteligencia artificial para que veas qué bien funciona. Esta herramienta es el potenciador de inteligencia artificial. Pero para utilizarlo, bien podríamos darle aquí, pero si no tenemos ningún render, tenemos que sacar uno. Para eso nos vamos a venir aquí a imagen. Voy a acercarme un poco a alguna persona para que veas cómo lo puedo mejorar. Aunque no sea la mejor toma, no pasa nada. Aquí abajo vamos a elegir las características de salida de nuestra imagen, tanto de la cámara como la relación de aspecto. En este caso lo voy a dejar igual, lo pondremos en 2K para que tarde un poco menos. Y lo importante aquí está en esta opción, en canales. Le vamos a dar a este botón y cuando se abra tenemos que tener activado potenciador de IA. Asegúrate de que lo tienes activado. Lo dejaremos en PNG y por último le voy a dar al botón de render. Ya tenemos el render hecho, solo ha tardado 1 minuto y 30 segundos, que es nada para el tamaño que tiene. Y le vamos a dar a potenciador de IA. En este potenciador lo que podemos hacer es elegir las diferentes zonas que queremos mejorar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Le vamos a dar a este botón de la flechita que pone un más y nos va a dejar seleccionar por elementos y por las diferentes capas que tiene nuestro render. Por ejemplo, puedo seleccionar a esta persona, puedo seleccionar esta de aquí, puedo seleccionar el suelo solo, el modelo de atrás, el cielo,
puedo seleccionar lo que quiera. Si yo le quiero dar al cielo, y también voy a seleccionar estas personas. Tienes que tener en cuenta que este potenciador de inteligencia artificial nos sirve para mejorar personas, para mejorar vegetación, para mejorar los modelos, para mejorar el cielo, para mejorar todo. Si nos hemos equivocado o queremos quitar alguna de estas cosas, simplemente le damos a esta flecha de menos y lo podemos quitar. Vamos a dejar el cielo otra vez. Y si quisiéramos seleccionar todo menos una sola cosa, simplemente seleccionaríamos lo que no quisiéramos tener, le damos a invertir y nos invertiría esta selección. Entonces no tendrías que ir eligiendo uno por uno y tardando 2 horas en esto. Ahora bien, aquí abajo vamos a elegir si queremos que nos lo haga con un peso muy fuerte, débil o normal. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más fuerte sea, más cambio va a haber. Cuanto más débil, menos. En este caso lo voy a dejar en normal y la semilla yo recomiendo dejarlo en variable para que cada vez nos haga uno. Si ponemos fijo, podríamos elegir un valor de semilla. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si nosotros sabemos que con un valor de semilla el cielo nos sale como nosotros queremos o las personas nos salen como nosotros queremos, podemos apuntarlo y si siempre ingresamos el valor aquí, nos va a tomar ese valor y nos lo va a sacar muy parecido siempre. En cambio, si lo dejamos variable, como las semillas, si ponemos aquí, van desde 1 hasta no sé cuántos millones, no te va a dar el mismo resultado el 1 que la semilla número 100.000. Todo esto es ir probando, pero si lo dejas variable, siempre puedes ir dándole a mejorar hasta que te salga el que tú quieres. Le voy a dar a mejorar y aquí ya podemos ver el resultado. Si lo hubiéramos dado a fuerte, hubiera salido más todavía. En este caso, el cielo no ha cambiado mucho, ya que no había nada y ha detectado la semilla que he utilizado justamente que no había que hacer nada, así que bien. Y parece que no cambia mucho, pero si nos acercamos a las personas, vamos a ver, y paso esto hacia el otro lado, ya vemos que hay un pequeño cambio. En el caso de haberlo puesto fuerte, hubiera sido todavía mayor. Ahora bien, ¿cómo guardamos estas mejoras? Nos vamos a venir aquí abajo, le vamos a dar a descargar, guardamos la imagen donde queramos y ya lo tenemos. Otra de las mejoras que han añadido es que ahora podemos poner en este mismo render el Ambient Occlusion. Es decir, vamos a poder modificarlo y verlo directamente en tiempo real aquí, sin necesidad de sacarlo y después unirlo en Photoshop ni nada. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a efecto, vamos a bajar y vamos a activar el Ambient Occlusion, aquí donde pone AO. Directamente se nos pondrá así para verlo, entonces desde aquí podremos elegir si queremos más o menos. Por si no sabes qué es el Ambient Occlusion o la oclusión ambiental, es estas sombras que se generan para hacer todavía más realista nuestro render. Entonces desde aquí directamente podemos subir el radio o bajar el radio. Según el proyecto necesitarás más o necesitarás menos. Y una vez lo tengas puedes activar superposición de Ambient Occlusion en vista previa. Y ya lo tenemos aquí activado a la vez. Y desde este medidor podemos hacer que tenga mayor o menor superposición. Entonces podemos ir tocando hasta que llegue al que a nosotros nos interesa. Una vez lo tuviéramos, nos vendríamos aquí arriba y sacaríamos nuestro render o nuestro vídeo y saldría perfecto. Otra de las nuevas características de esta versión es que podemos agregar un mapa de opacidad para generar huecos en materiales. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso tenemos esta valla o verja que tendría que tener unos huecos al medio, pero no los tiene. ¿Qué vamos a ver aquí en este material? Si nos venimos a la derecha, vemos que es un material tipo de desplazamiento. Y vamos a ir bajando. Aquí podemos cambiar la rugosidad, en este caso no va a afectar mucho. Podemos decir si es metálico o no, no es metálico obviamente, así que lo vamos a dejar como está. Podemos cambiar el Ambient Occlusion con el mapa de Ambient Occlusion que ya trae el material, lo vamos a dejar en 1. Y también podemos cambiar la altura. ¿Qué quiere decir? Si queremos que tenga más o menos profundidad. Vamos a dejarlo como estaba, le damos a Control Z, volvemos al material. Recuerda que para seleccionar el material con la I te aparece en Inspector de Materiales, haces clic y ya está. Y lo que nos interesa a nosotros es esta parte de aquí, mapa de opacidad. En este caso no tenemos el mapa de opacidad, pero tenemos el mapa de altura, que es exactamente el mismo. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Le damos con el botón derecho aquí, le damos a copiar, botón derecho en mapa de opacidad y le doy a pegar. Y automáticamente ya me genera este hueco en mi valla. ¿Para qué sirven todos estos mapas que podemos añadir a nuestro material? Si te fijas, este material es un material que es totalmente plano. Es un material que es una lámina, pero al venir aquí y al darle una altura y al darle una opacidad, este material cuando saquemos el render ya va a tener
una profundidad. Y de esta forma, utilizando los mapas de rugosidad, de ambient occlusion, de altura o displacement, si lo tienes en inglés, e incluso el mapa de opacidad, vamos a poder hacer una sola lámina y no vamos a tener que extruir todo esto, haciendo que nuestro archivo pese todavía más, y encima de que si hay algún cambio tendríamos que modelarlo y volver a pasarlo aquí. De esta forma, solo cambiando los mapas lo tendríamos. Y además de que podríamos cambiar desde aquí el tamaño sin necesidad de tener que modelarlo. Puedo hacerlo más pequeño y como los mapas también se escalan, automáticamente esta valla se quedaría escalada. Voy a venirme aquí arriba, voy a sacar este render tal y como está, lo sacaremos en 2K para que salga con un poquito más de calidad. Vamos a activar el potenciador de IA y vamos a ver cómo funciona en el tema de la vegetación. Voy a darle a render para renderizar y después de 54 segundos tenemos el render. Le damos a potenciador de IA, vamos a seleccionar, en este caso voy a seleccionar estas rocas y voy a seleccionar esta parte de aquí para que lo mejore. Voy a poner que el peso sea fuerte y vamos a darle a mejorar. Y aquí tendríamos el cambio. Me voy a acercar aquí a la foto y podemos ver cómo cambia muchísimo y cómo mejora, sobre todo en la zona esta de las rocas, que es donde hemos dado, nuestro render. Aquí ya decides tú si el potenciador de inteligencia artificial lo quieres con más peso o con menos peso. Ya en la versión anterior estaba la herramienta dispersión, pero es que en esta la han mejorado. ¿Para qué sirve esta herramienta y cómo la vamos a utilizar? Bien, me voy a venir aquí arriba y le voy a dar justo a este icono de aquí, que es de agregar dispersión. Si lo tienes en inglés pondrá scatter. Voy a hacer clic. Y aquí podemos seleccionar por material o por modelo. En este caso yo voy a seleccionar por material y voy a hacer clic sobre mi terreno. Pero como puedes ver también tengo unos caminos hechos. Aquí hay unos caminos hechos que también está con su material, pero por debajo está todo este material. Voy a hacer clic y le voy a dar a crear. Como puedes ver, automáticamente se genera como una rejilla que es donde va a estar esta dispersión. Esto lo vamos a utilizar para poner vegetación sobre un terreno, ya puede ser por material o por modelo, como has visto. Y una vez haces clic, lo que tienes que hacer es venir aquí a la derecha y le vamos a dar donde pone naturaleza. Y vamos a hacer clic directamente aquí. Se te va a abrir esta ventana y aquí podrías elegir qué es lo que quieres poner. Por ejemplo, si quiero que se ponga la hierba, puedo buscar aquí hierba y darle a cualquiera de estos para que se ponga. Y también hay una opción que si nos vamos aquí al lateral, podemos elegir dispersar. Seleccionamos la primera opción y aquí puedes ver que también tienes un montón de opciones para poner sin tener que ir seleccionando una por una. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. Pero en este caso, al seleccionarlo desde aquí, tenemos que volver a seleccionar el material para crearlo. Ya que la otra opción de ponerlo separado es para elegir nosotros qué tipo de césped queremos, qué tipo de plantas queremos, etc. Lo vamos a hacer así para que sea más rápido. Puedes darle a activos, dispersar y seleccionas tu material. Si no lo tienes abierto, no te preocupes, vamos a darle fuera para salir de esta opción. Te vas a venir aquí arriba a la derecha, le vas a dar activos o directamente a la M, se te va a abrir esta ventana, buscarías dispersar, le das al primero y seleccionas el que quieras. En este caso voy a seleccionar este de aquí, por ejemplo. Hago clic, selecciono mi material, le voy a dar a crear y una vez piensa ya tenemos puesto toda nuestra vegetación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nos vamos aquí a la derecha podremos modificarlo, que esto ya era de la versión anterior. Tenemos el área que engloba y las subáreas y dentro de cada subárea podemos encontrar qué tipo de césped tiene, cuánto porcentaje le vamos a poner de esta vegetación e incluso podemos modificar la distribución. Si quisiéramos que siguiera otro patrón podemos hacer clic aquí y elegir otro patrón diferente para que nuestra vegetación lo siga. También podemos cambiar la densidad si queremos que haya más o que haya menos. Vamos a subirlo un poco más. Podemos cambiar tanto el tamaño como el ruido y el desenfoque del grupo. Esto es para que se vea de una forma o de otra. Puedes ir trasteando para probarlo. Y aquí abajo lo que tenemos es la escala. Podemos cambiar también la escala y dónde se van a situar estos objetos. Pero lo interesante de esto no va a ser esta parte de aquí, que ya estaba en la versión anterior, que es súper útil para poner vegetación en un entorno bastante amplio, sino que lo encontramos aquí en efectos. Si yo hago clic en efectos, puedo ver que se abre. Y lo que vamos a hacer va a ser darle al botón de más. Le vamos a dar a recortar y ahora en mi entorno yo puedo seleccionar los materiales que ya tenía. Si yo selecciono el material del camino y le doy aquí a crear, lo que va a pasar es que esta dispersión me la va a recortar con el camino. De esta forma es mucho más fácil seleccionar un objeto y evitar que haya una vegetación abajo. ¿Esto cuándo lo podemos utilizar? Por ejemplo, si ponemos un terreno y encima le ponemos una vivienda,
No nos interesa que nos salga de repente el césped por dentro de la vivienda o las plantas que pongamos. Entonces podemos seleccionar el material del pavimento de la vivienda y esto lo recortaría. Así que no sirve solo para caminos, sirve para muchas más cosas. Y si nos venimos aquí a recortar, desde estos 3 puntitos podemos hacer que se vea o que no se vea, si queremos que aparezca o que no. Y desde aquí abajo podemos seleccionar el rango de recorte. Si yo lo hago más grande, lo que va a pasar es que este recorte se va a hacer más amplio. Lo vamos a dejar en 0 para que solo tenga este camino y aparezca la vegetación en lo otro. Y aquí abajo podemos activar un área de transición y podemos ir poniendo una distancia para que vaya poco a poco y no corte de repente y digas hasta aquí la vegetación, sino que sea gradual. También podemos cambiar tanto la densidad como la escala y el ruido, al igual que antes. De esta forma no va a quedar como que llega enseguida la vegetación y ahí se corta. Lo podemos hacer todavía más real. Y antes de ir con la última mejora, lo que te voy a enseñar va a ser una actualización que han hecho y aunque no tenga mucho sentido ponerlo aquí, lo vamos a poner. Voy a darle a la M para abrir los activos, voy a venirme aquí a modelo y si le damos aquí a carácter, es decir a las personas, vamos a encontrar que han añadido un montón de personas de la construcción. Si te interesara y quisieras ponerlo en tu proyecto, puedes ponerlo. Esto es simplemente para que lo sepas. Han puesto un montón de objetos y de personas del sector de la construcción. Y por último tenemos las cáusticas. Son esos rayos de luz que aparecen, por ejemplo, cuando el sol entra dentro del agua de una piscina. Por eso te voy a enseñar cómo configurarlo y cómo hacer para activarlos. Le vamos a dar primero a la I de inspector de materiales y vamos a seleccionar en este caso nuestro material de agua. Vamos a venirnos aquí a la derecha y abajo vamos a activar donde pone cáusticas. Una vez lo hacemos, ya parece que tendría que estar todo activado, pero no es así, porque lo que nos falta ahora es venir aquí arriba y donde pone ambiente, hacer clic y tenemos que activar las cáusticas también dentro del sol. Vamos a bajar y dentro de ambiente vemos que aquí pone cáusticas. Voy a bajar un poquito esta ventana y vamos a activar desde aquí las cáusticas en el sol y podemos ver que ya cambia, puedo activar y desactivar y se nota la diferencia. Ahora bien, yo desde aquí podría subir la cantidad, es decir, la intensidad, o bajarlo. Cuanto más le pongo, más rayos van a aparecer y obviamente va a parecer más irreal. Hay que encontrar un punto medio que quede bien. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así y también le podemos poner mayor suavidad. Cuanto más incida el sol, más se va a ver. Si te ha gustado este vídeo y quieres que te muestre otras funciones de D5 Render o quieres aprender más o tienes cualquier duda, puedes dejármelo abajo en los comentarios y así yo lo leo y lo tengo en cuenta. Por aquí te voy a dejar un círculo donde puedes hacer clic y suscribirte de forma súper rápida para no perderte ninguno de estos vídeos y por supuesto te recomiendo que le des a la campanita para activar todas las notificaciones y por aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!